Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué bendición poder estar en esta oportunidad nuevamente delante de Dios y de cada uno de ustedes, mis amados, para compartir ese tiempo de fraternidad, de comunión y también de poder glorificar a Dios con nuestra vida, con la palabra, tener ese tiempo de fraternidad a la distancia, en familia. Vamos a orar a Dios y vamos a empezar este servicio de adoración, de exaltación a Dios. Padre, te doy gracias por su gran amor, te doy gracias por su gran misericordia, te alabo y te bendigo, poderoso Rey. Te glorifico, poderoso Señor, porque hasta el día de hoy tú nos has guardado, nos has protegido, has tenido misericordia de nosotros, nos has ayudado, nos has provisto, Señor. Padre, gracias te damos, Dios mío, por todos tus cuidados, por ese amor inconmensurable para con nosotros, Señor. Padre, gracias. En el nombre de tu amado Hijo Jesús y en el poder del Espíritu Santo, en esta hora te alabamos, te bendecimos. Bendigo las familias que están reunidas en este momento, recibiendo esta palabra, recibiendo esta edificación, Señor. Esta palabra de vida que estoy seguro va a ser de gran bendición para nuestra vida, así como lo ha sido para mi vida, Señor. Gracias te doy, poderoso Rey. Te alabo y te bendigo, poderoso Dios, y te glorifico, Señor, por ese amor tan grande para conmigo y para con todos los tuyos, poderoso Señor. En el nombre de Cristo Jesús, oramos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a leer la palabra de Dios allí en Santiago, capítulo 1. Recuerde que venimos haciendo una serie de estudios con respecto al libro de Santiago y vamos paso a paso, versículo a versículo y bueno, según lo que el Espíritu Santo de Dios y la palabra también nos enseña. Entonces vamos a leer allí nuevamente el versículo 12 en adelante. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Vamos a entrar en un tiempo de alabanza, de adoración a Dios, y vamos a gozarnos, vamos a regocijarnos en la presencia del Señor. Entraré a tu presencia, oh Dios, con sacrificio de alabanza. Con mi canto yo te exaltaré, tu santo nombre adoraré. Te daré toda la gloria, me libraste del temor. En tu justicia, tu santo nombre adoraré. Exáltale, su nombre es exaltado. Exáltale, su nombre hay que adorar. Exáltale, su nombre es exaltado. Su nombre hay que adorar. Exáltale, su nombre es exaltado. Exáltale, su nombre hay que adorar. Exáltale, su nombre es exaltado. Su nombre hay que adorar. Entraré a tu presencia, oh Dios, con sacrificio.
adorar. Exáltale, su nombre es exaltado, su nombre hay que adorar. Exáltale, oh, exáltale, exáltale, su nombre es exaltado, su nombre hay que adorar, su nombre hay que adorar. Exáltale. Bueno, mis amados hermanos, ya hemos alabado al Señor, ya hemos cantado, nos hemos gozado en ese tiempo maravilloso con Dios. Entonces ahora vamos a entrar en el estudio de la palabra del Señor. Como les dije inicialmente, vamos a leer el versículo 2 y sobre ese versículo 2 vamos a estudiar en esta noche. Y dice la palabra: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Eso es lo que dice el texto 2. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. El propósito de esta expresión, de este pasaje que el Señor nos da a través de Santiago, y de esta invitación que nos hace Santiago, es que la prueba es el camino más corto que evidencia el resultado de nuestra fe. La prueba siempre es como la forma más práctica, más fácil para llegar realmente al punto donde Dios nos quiere llevar. Y así que el tema principal de este versículo va a tener que ver con el gozo, que es un fruto prácticamente del Espíritu Santo. Y he titulado este mensaje: Pruebas, un gozo total. Cuando hablamos de pruebas, hablamos de un gozo total. Y voy a hablarlo voy a compartir este mensaje en tres partes. En primer lugar, vamos a ver el origen de las pruebas. En segundo lugar, vamos a ver el disfrute en las pruebas. Y en tercer lugar, vamos a ver el propósito de las pruebas. A manera de introducción, quiero decir, mis amados hermanos, que muchos cristianos y no cristianos vemos las pruebas como una maldición de Dios para nuestras vidas. Otros las ven como un ataque de Satanás o un poder demoníaco que vino a arruinar sus vidas, y fácilmente se recae en depresión, en angustia, en ira, en resentimiento consigo mismo y también con los que lo rodean, acusando a uno y a otro de su momento de prueba que ha sobrevenido sobre su vida. Hoy, a la luz de las Escrituras, vamos a ver que no tiene nada parecido a lo que nosotros a veces pensamos o suponemos acerca del propósito de las pruebas. Y para eso vamos a empezar entonces diciendo, en primer lugar, estudiando sobre el origen de las pruebas. En dónde se originan realmente las pruebas. Y antes de entrar a desarrollar nuestro tema, es conveniente que conozcamos la definición de esta palabra prueba. ¿Qué es una prueba? Según lo que he encontrado en el diccionario, la definición de prueba es una acción de probar a alguien o algo para conocer sus cualidades, verificar su eficacia, saber cómo funciona o reacciona, o qué resultado produce. La raíz etimológica de esta palabra prueba es un sustantivo femenino, y prueba del latín es probus, que significa probo, bueno o fiable. Entonces, en otras palabras, las pruebas tienen que ver con un mecanismo, una forma de evaluar realmente el estado, en este sentido, de conocimiento, de evaluar, hacer un análisis de cómo está, y también de estar probando constantemente cómo va evolucionando el alumno. Entonces, el origen
vamos a verlo desde la parte bíblica. El origen de la palabra prueba es una acción que tiene su origen en Dios. O sea, las pruebas bíblicamente son originadas por Dios mismo. Dios es el autor prácticamente de las pruebas. En Génesis capítulo 2, versículos 7 al 9, dice la palabra: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en el Edén, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, asimismo en medio del huerto el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Vemos en este pasaje de manera clara que estos árboles de la vida y del conocimiento del bien y del mal en medio del huerto de Dios no era más que la prueba de la obediencia para Adán y para Eva. Dios colocó esos dos árboles en medio de un huerto lleno, repleto de árboles, pero dos árboles significativos los colocó en medio del huerto para que se convirtiera en la prueba de Adán y de Eva con relación a su obediencia al mandato de Dios. Por eso no solamente coloca los árboles en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia y del bien y el mal, sino que también Dios da una orden: no comerás de él. Y también una sentencia: porque el día que llegares a comer de él, ciertamente morirás. Ese era el examen para Adán y Eva con relación a su obediencia y a su sujeción. El examen de prueba que no lograron pasar por la inoportuna intromisión de Satanás. Ahí vemos claramente en Génesis capítulo 3, versículos 5 al 7. Dice Dios, pues Dios sabe, le está diciendo Satanás a la mujer, a Eva, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Vemos que realmente no tardó mucho de la instrucción de Dios a Adán y Eva, la prueba que Dios puso allí. Realmente ellos no tardaron mucho en caer, en desacatar y realmente ser reprobados por Dios en ese primer intento de prueba. Y aquí hay algo muy interesante que más adelante vamos a ampliar. Las pruebas son realizadas entonces por Dios y no por ningún otro Dios fuera de Él, por cuanto Él es el único eterno sobre todo el universo. Así que las pruebas no vienen de otro Dios, ni de otros dioses, ni de Satanás, ni de otras personas, sino vienen directamente de Dios, el único, soberano, absoluto, eterno, todopoderoso. Y nos lo está mostrando Dios mismo a través de Deuteronomio, capítulo 4, versículos 33 al 35. Mire lo que dice la palabra de Dios en este pasaje. Dice, hace una pregunta: ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios, hablando en medio del fuego como tú la has oído y has sobrevivido?
¿O ha intentado Dios alguno tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales y maravillas, con guerra y con mano fuerte y con brazo extendido, y hechos aterradores como el Señor tu Dios hizo por ti en Egipto delante de tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieras que el Señor, Él es Dios y ninguno otro hay fuera de Él. No podemos encontrar a la luz de las Escrituras que un Dios pagano, un Dios falso, pueda probar al hombre, pueda traer pruebas al hombre, o que haya traído cosas a la tierra. El único que realmente tiene el control de todas las cosas y hace y deshace es el Dios creador. Así que cuando el pueblo estaba en Egipto, esclavos, realmente el que vino para probar al pueblo que estaba, primeramente al pueblo de Israel, vino a probarlo, fue Dios. ¿Y cómo lo probó? A través del yugo de Faraón. Vamos a verlo por partes. Entonces quiero que veamos aquí unos ejemplos en la Biblia que dan cuenta de las pruebas que solo vienen del Dios creador y de nadie más. Y en primer lugar vamos a ver el pueblo de Israel en Egipto. En Génesis capítulo 1, versículo 12 al 14, dice: pero cuando más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. Los egipcios pues obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos, en toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. Vemos cómo Dios permite esta prueba en el pueblo de Israel, en Egipto. Unos propósitos maravillosos en ellos. Entonces vemos ahí cómo Dios permite a Faraón que ponga yugo sobre el pueblo de Israel, los oprima. Y realmente no es Faraón el que está poniendo a prueba al pueblo de Israel, sino es Dios a través de Faraón. Entonces las cargas se aumentaron, el yugo se aumentó, la opresión se aumentó para el pueblo. Y eso tenía una finalidad. Primero, para volver al pueblo de Israel en adoración a su Dios creador. Recordemos que el pueblo de Israel, porque llevaban ya mucho tiempo en la esclavitud allí en Egipto, ellos habían dejado de adorar al Dios verdadero, habían dejado de servir al Dios verdadero, se habían olvidado del verdadero culto al Dios verdadero. Y eso hizo que Dios permitiera esta prueba para que el pueblo de Israel volviera nuevamente a recordar y a reconocer al Dios creador como su Dios verdadero y volvieran a la verdadera adoración a ese Dios verdadero, al Dios creador. Segundo, para hacer justicia a los verdugos, a Faraón especialmente y a todo su ejército. Recuerden que esas pruebas que incluso Dios hizo a través de Moisés allí para sacarlos de la esclavitud de Egipto, a través de las plagas que vinieron sobre Faraón, también eran pruebas que venían directamente de Dios contra Faraón para que soltara al pueblo de Israel. Pero recordemos que Dios previamente le había dicho a Moisés que él iba a endurecer el corazón de Faraón para él poder manifestarse y para poder mostrar todo su poderío, toda su grandeza y todo su señorío sobre Faraón, para enseñarle a Faraón quién es el verdadero Señor, quién es el verdadero Rey y quién es el verdadero Dios Todopoderoso. Y así lo hizo Dios. Y por último, finalmente, condujo a Faraón y a todo su ejército que iba detrás de Moisés para llevarlo precisamente a su propia destrucción allí en el mar, cuando iban cruzando el mar Muerto. Allí perecieron todos. Entonces esas pruebas realmente que vinieron tanto para el pueblo de Israel como para Faraón, terminó en bendición para el pueblo de Israel. En tercer lugar, para sacarlos de la tierra, de esa tierra extranjera y retornarlos a Canaán, su propia tierra. El propósito de Dios a través de estas pruebas
fue sacar al pueblo de la esclavitud e introducirlo en su propia tierra. En Éxodo capítulo 7, versículo 1 al 6 dice: entonces el Señor dijo a Moisés: mira, yo te mando como Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú hablarás todo lo que yo te mande, y Aarón tu hermano lo hará a Faraón para que deje salir de su tierra a los hijos de Israel. Pero yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto, y Faraón no os escuchará. Entonces pondré mi mano sobre ti, sobre Egipto, y sacaré de la tierra de Egipto a mis ejércitos, a mi pueblo, los hijos de Israel, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando yo extienda mi mano sobre Egipto y saque de en medio de ellos a los hijos de Israel. E hicieron Moisés y Aarón como el Señor le mandó, y así lo hicieron. Y así sucedió. Entonces, mis amados hermanos, vemos que en este caso las pruebas realmente redundaron en beneficio del pueblo de Israel. Aunque el pueblo de Israel fue probado inicialmente, Dios se encargó de sacarlos en libertad. Estas plagas fueron ahora las pruebas para Faraón y su ejército, los cuales no resistieron por cuanto veían cómo el juicio venía sobre ellos. Este pasaje nos deja ver que las pruebas que vienen de Dios son unas para edificación de su pueblo, mostrar su amor para su pueblo, pero otras también vienen para ira y destrucción y juicio de sus adversarios. En Daniel capítulo 3, versículo 19 al 25, entonces Nabucodonosor se llenó de furor y demudó su semblante contra Sadrach, Mesach y Abednego. Respondió ordenando que se calentara el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó que algunos valientes guerreros de su ejército atacaran a Sadrach, Mesach y Abednego y los echaran en el horno de fuego ardiente. Entonces estos hombres fueron atados y arrojados con sus mantos, sus túnicas, sus gorros y sus otras ropas en el horno de fuego ardiente. Como la orden del rey era que era apremiante y el horno había sido calentado excesivamente, y la llama de fuego mató a los que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego, pero esos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados en medio del horno de fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y levantándose apresuradamente preguntó a los altos oficiales: ¿no eran 3 los hombres que echaron atados en medio del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey: ciertamente, oh rey. Y el rey respondió y dijo: mirad, veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto de los 4 es semejante de un hijo de los dioses. Mis amados, aquí vemos claramente que estos jóvenes, Daniel, Ananías, Azarías, vinieron realmente a ser probados directamente por Dios, pero esa prueba que vino para ellos realmente redundó para la gloria de Dios. Así que no hay nadie que haya sido probado por Dios de forma severa por causa del pecado. También encontramos otro personaje muy importante que realmente ha sido probado en todo, dice la palabra del Señor, por causa del pecado, y ese es Jesucristo, que también recibió prácticamente todas las pruebas de Dios, pero con un propósito de salvación. Y no solo fue probado, sino que también tentado en todo, pero sin pecado, y quien padeció todo esto con gozo por amor de nosotros. Mis amados hermanos, entonces no solamente fue probado el pueblo de Israel, y también quizás Daniel y sus amigos, sino también el Señor Jesús fue probado también en todo. Y todas estas pruebas vienen directamente de Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 1:3 dice: a estos también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndose durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios.
Jesús tiene las marcas de las pruebas que Él tuvo que pasar aquí en la tierra para darnos salvación, redención y vida eterna. Así que las pruebas nunca vienen del mal ni de Satanás, sino vienen directamente de Dios. Aquí vemos claramente que Jesús fue tentado. La tentación es obvio que viene ya de parte de Satanás y del mal, no de Dios, y de la persona misma, no de Dios. Pero la prueba sí viene directamente de Dios. En segundo lugar, vamos a hablar acerca del disfrute en las pruebas. Dios ha adoptado a su pueblo de amor y gran gozo en sus corazones, tanto que los hace fuertes en medio de la adversidad. Vemos cómo le dio consuelo y esperanza a Adán y a Eva después de la nefasta caída. Amedrantados y temerosos buscaban cómo remediar la desgracia de su destino, pero al no poder resolver como es debido, Dios viene a su encuentro y les resuelve el problema de su venganza y afrenta, de su vergüenza y afrenta, más no de las consecuencias de las cuales deberían sufrir con gozo, no por la desgracia y su desdicha, sino por el amor inmerecido. Vino de Dios a su encuentro y por el oportuno socorro de Dios, su Creador. Desde entonces hasta hoy, los escogidos y llamados por Dios disfrutan siempre de esas bondades maravillosas en medio de las voraces crisis y dificultades arrastradas por la desobediencia y pecado del hombre contra Dios. Vemos hechos relevantes a lo largo de las Escrituras de cómo en medio de cada persecución, cautiverio, crisis, hambrunas, escasez económica, espiritual, política, social, Dios ha fortalecido a su pueblo, dándonos triunfo y victoria, llenando de gozo sus vidas y alentándonos a seguir de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Así que las pruebas siempre redundarán para el beneficio de su pueblo. No hay mejor gozo vivido que el experimentar después de la crisis o adversidad el gozo. No hay mejor gozo que realmente el que vivimos después de un triunfo y de una victoria, de haber salido de una dificultad, de una crisis, de un problema. Vemos en la Biblia algunos ejemplos. Y en este caso vamos a tomar el ejemplo de Esther y el pueblo de Israel. Después dice que de abrogado el decreto, porque había un decreto que había sido firmado por el rey para exterminio del pueblo de Israel, impulsado obviamente por el perverso Amán. Vemos ahí en capítulo 8, versículo 15 al 17, entonces dice: entonces Mardoqueo salió de la presencia del rey en vestiduras reales de azul y blanco, con una gran corona de oro y un manto de lino fino y púrpura, y la ciudad de Susa dio vivas y se regocijó. Para los judíos fue día de luz y de gran alegría y gozo y gloria. En cada provincia y en cada ciudad, en todo lugar a donde llegaban el mandato del rey y su decreto, allí en todos esos lugares había alegría y había gozo para los judíos. Este banquete fue prácticamente un día de fiesta, un día de gozo. Y muchos de entre los del pueblo de la tierra se hicieron judíos, porque habían caído sobre ellos el temor de los judíos. Entonces vemos aquí claramente que el pueblo de Israel en esta época también sufrió opresión y tenía muchos enemigos. Y Amán había conseguido un decreto real para el exterminio total del pueblo de Israel. Pero como Dios es el Dios soberano, todopoderoso, no pudieron hacer nada. Y esa prueba para el pueblo de Israel resultó en gran liberación, en gran victoria. También encontramos otro hombre probado en todas las cosas y muy fuertemente probado, y es Job. Capítulo 42, versículo 1 al 6. Dice: entonces Job respondió al Señor y dijo: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado.
¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosa demasiado maravillosa es para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré, y te preguntaré, y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Esa es la exclamación que hace Job después de tremenda prueba que tiene, que vino a causa precisamente de la acusación de Satanás. Pero esa prueba no fue producida por Satanás, sino Dios realmente permitió esa prueba en Job, para finalmente Dios glorificarse en Job y recompensarle y darle el doble de lo que él tenía. También encontramos el salmista allí en el Salmo 105, 42 al 44, que dice: porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo, y sacó a su pueblo con alegría, y a sus escogidos con gritos de júbilo. También les dio las tierras de las naciones, y poseyeron el fruto del trabajo de su pueblo. Aquí el salmista está haciendo recuento de esa obra gigantesca, gloriosa que Dios hizo con el pueblo de Israel cuando estaban esclavos en Egipto. Y el apóstol Pablo no rehusó ejercer su ministerio en medio de tantas pruebas y persecuciones, según lo que encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículos 18 al 20. Cuando vieron a él, le dijo: vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas, con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos, como no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil, y de enseñaros públicamente de casa en casa. Entonces vemos aquí claramente que Pablo fue una de las personas también que tuvo que experimentar en su propia vida muchas pruebas realmente en su vida cristiana, en su vida ministerial. En 2 Corintios 6:10 dice: como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. Es muy alentador ver la alegría de la iglesia, cómo se goza en el Señor, no importa las aflicciones o pruebas que tengan que vivir o que experimentar. En 2 Corintios capítulo 7, verso 4 dice: mucha es mi confianza en vosotros, tengo mucho orgullo de vosotros, lleno estoy de consuelo y sobreabundo de gozo en todas nuestras aflicciones. El apóstol Pedro también alienta a la iglesia de Cristo a regocijarse al extremo, entendiendo que los sufrimientos de este mundo son temporales y son efímeros, que ni el oro con todo su valor sigue siendo un elemento perecedero comparado con la gloria celestial, la cual vamos a disfrutar eternamente con Jesucristo. Primera de Pedro 1, 6 y 7 dice: en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Realmente no hay nada comparable con las pruebas que tenemos que vivir en Cristo Jesús para gloria de Dios. Ahora Santiago, el esclavo de Dios y de Jesucristo, lo expresa de una manera categórica y dice: tened por la suma de los gozos, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. ¡Qué precioso! Esta expresión de Santiago cobra mucho valor realmente cuando entendemos que las pruebas vienen de Dios con un propósito fundamental de salvación, de vida eterna. Ahora, en tercer lugar, vamos a ver el propósito de las pruebas. ¿Cuál es el propósito o fin de las pruebas en los cristianos? Primeramente, conducen a ser muy fuertes
Las pruebas nos conducen a nosotros a ser muy fuertes. Dios advierte y desafía a sus escogidos a ser esforzados y fuertes y valientes, porque es la mejor manera de conquistar y lograr las metas y los objetivos en nuestra vida. En Josué capítulo 1, versículos 6 y 7 dice: Sed fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo por posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Entonces vemos ahí claramente que Josué, Dios le está diciendo a Josué que se esfuerce y que sea muy valiente, porque las pruebas que iban a venir contra su vida, su liderazgo y contra todo lo que iba a ser el peregrinaje en la tierra o más bien la conquista en la tierra de Canaán, iba a enfrentar muchas dificultades que iban a ser también pruebas para su vida. También, en segundo lugar, el propósito de las pruebas tenemos que verlas como un medio de edificación espiritual. Uno de los principales propósitos de las pruebas es producir en el cristiano paciencia, mucha paciencia. El escritor de los Hebreos muestra nuestra necesidad de tener paciencia. Hebreos 10:36 dice: porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Santiago 1:3 y 4 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte cosa alguna. Entonces el propósito fundamental de la prueba, entonces, como estamos diciendo, es verlas como un medio de edificación espiritual. Las pruebas siempre nos traerán edificación, crecimiento espiritual. Tercer lugar, las pruebas nos ayudarán a dar cuenta de cuán lejos estamos del diseño de Dios. 1 Corintios 1:25. Cuán lejos estamos en cuanto al conocimiento, ¿no?, del diseño de Dios. 1 Corintios 1:25 dice: porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres. Óigase bien, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. No sé si podemos entender lo que está diciendo ese texto. La necedad. Si alguna persona dice que Dios es necio, pues déjeme decirles, si está considerando que Dios es necio, pues esa necedad de Dios resulta superior a la sabiduría de los hombres. Y esa debilidad de Dios, si alguno considera que Dios es débil, esa debilidad de Dios resulta ser más fuerte que los hombres poderosos de la tierra. La forma que tenemos de concebir las cosas en la vida están lejos de la forma en que Dios las creó. Somos dados a buscar lo que nos gusta, lo trivial, pero no lo fundamental, no lo esencial, no lo verdadero. Es por tal razón que perdemos la noción de las cosas y no las apreciamos ni las valoramos. Somos dados de ir al ritmo del sistema implantado por los modelos de consumo económicos, sociales de este mundo, que nos dejamos envolver y llevar a dicho ritmo, cuando Dios nos enseña en repetidas ocasiones a tener paciencia y esperar por completo en su amor, en su bondad y en su misericordia. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 2 al 4 dice: admitidnos, a nadie hemos injuriado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No para condenar os lo digo, que ya he dicho antes que estáis en nuestros corazones, para morir y para vivir juntamente. Mucha confianza tengo de vosotros mucha gloria, lleno estoy de consolación, sobreabundando de gozo en todas nuestras tribulaciones,
Eso lo está diciendo el apóstol Pablo. En 2 Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. En cuarto lugar de este aspecto, es más fuerte el gozo que produce el amor de Cristo que las aflicciones producidas por las pruebas. Eso es lo que está diciendo Santiago, que es más fuerte el gozo que produce el amor de Jesús que las aflicciones producidas por las pruebas. El gozo es un fruto del Espíritu Santo de Dios, y todo lo que es producido por el Espíritu Santo, que es producido por Dios, es invencible, es fuerte como el roble y permanece para siempre. Entonces, ¿cómo poder llegar a pensar a renunciar a la esclavitud de Cristo y de Dios, si su amor es desbordado para con nosotros? ¿Cómo dejar que las pruebas, crisis y dificultades pongan alguna cortina de nubes sobre el gozo que produce el Espíritu Santo de Dios sobre nosotros? No podemos permitir que estas cosas realmente arruinen nuestra vida. Mis amados, como dijimos, entendiendo que Dios continuamente nos está evaluando nuestra fe y confianza en Él, para ayudarnos a crecer en lo que nos falta crecer, para ayudarnos a mejorar y fortalecer las áreas de nuestra vida que estamos endebles. El gozo que produce el amor de Cristo es tan fuerte como la luz. Por más densa que sean las tinieblas, sus poderosos rayos las desvanecen. El salmista escribió dentro de todas sus perlas maravillosas esta. Dice, el Señor reina, vestido está de majestad. Salmo 93. Dice así, el Señor se ha vestido y ceñido de poder. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. Desde la antigüedad está establecido su trono, tú eres desde la eternidad. Los torrentes han alzado, oh Señor, los torrentes han alzado su voz, los torrentes alzan sus batientes olas, más que el fragor de muchas aguas, más que las poderosas olas del mar, es poderoso el Señor en las alturas. Tus testimonios son muy son muy fidelignos. La santidad conviene a tu casa eternamente, oh Señor. Está diciendo el salmista que las torrentes olas del mar se han alzado, pero dice que es más poderosas la bondad y la misericordia de Dios. El dolor, la aflicción y el sufrimiento que produce el pecado por medio de los distintos tentáculos son resueltos en la cruz de Jesucristo por su inmenso amor, tanto que hay recompensa para quienes confiesan y esperan en Él. El mismo Jesús lo expresa de la siguiente manera, Lucas 15:7. Os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Mis amados hermanos, las personas que sufren y padecen muchas cosas en esta tierra, quizás están más próximos a estar disfrutando de la gloria celestial. Y último lugar, hermanos, aprender a dar gracias a Dios por las pruebas, no por la prueba. No sé si me explico, pero lo vamos a estudiar. Es muy importante notar que la Biblia habla de diversas pruebas, no de una sola prueba. Es decir, el amor de Dios y su misericordia es tan grande que son innumerables las oportunidades otorgadas para sus hijos. ¿Qué pasaría si en una carrera universitaria estuviera condicionado su título de su facultad a un solo examen o una sola prueba de conocimiento? ¿No crees que sería injusto? Por tal razón, en cada periodo o secuencia de estudio se hacen varias pruebas o exámenes para evaluar tu rendimiento y determinar
si apruebas o debes repetir y avanzar en su preparación. Dios lo ha provisto todo, sin faltar nada. Así que una de las razones por las cuales gozarnos y gloriarnos en Él es por esto mismo. Necesitamos ser probados constantemente, una y otra vez, en todo y frecuentemente. De ahí que las pruebas son una de las bendiciones más grandes de nuestro gran Dios, donde cada uno se dará cuenta de su estado actual, de su fe, de su confianza en Dios, de su crecimiento espiritual, moral, de su madurez personal, de su crecimiento en carácter espiritual, etcétera, etcétera, etcétera. Es ahora cuando podemos entender esta maravillosa expresión de Santiago, el hermano de Jesús y ahora esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago lo dice de esta forma: tened por sumo gozo, hermanos míos, cuando os halléis en diversas pruebas. Oh, cuán deleite siente mi espíritu y cuán gozo inefable me invade el alma al oír esto. Las pruebas jamás tienen como propósito divino afligirnos, deprimirnos, estresarnos, desesperarnos, confundirnos, preocuparnos o angustiarnos. No, no y mil veces no. Todo lo contrario, es como lo he dicho anteriormente, es fortalecernos, es edificarnos, es perfeccionarnos, es mejorarnos, es prepararnos para gozar de la patria celestial eternamente y para siempre. Ese es el propósito y plan fundamental de Dios a través de las pruebas. El apóstol Pablo, escribiéndole a sus discípulos, y en este caso a Filemón, dice lo siguiente, Filemón 1, 4 al 7. Doy gracias a mi Dios siempre, haciéndome mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tenéis hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos, y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo, pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. El deber y responsabilidad de todo predicador es realmente mostrar al pueblo, a la gente, a la iglesia, de que las pruebas no son una maldición. Las pruebas son una bendición y el recurso que Dios tiene cada día para probar y para que nos demos cuenta nosotros cómo vamos avanzando en nuestra fe cristiana. Concluyo diciendo, las pruebas vienen directamente de Dios, como un examen enmarcado de amor para sus hijos, cuyo fin de llevarlos es en el crecimiento y en la voluntad de Dios. Como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Así que, mis queridos hermanos, gózate en el Señor si estás pasando alguna prueba. Si en algún momento te toca vivir esa prueba, gózate. Te invito para que veas la prueba como una forma en que Dios se está manifestando en tu vida, a que percibas a ese Dios eterno, soberano, absoluto, que está junto a ti, acompañándote, ayudándote a pasar esta prueba. Asegúrate que la pases victorioso con Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis amados hermanos, por más difícil que sea la prueba, o más bien entre más difícil que sea la prueba, mayor es el gozo de Dios que está en ti. Dios te bendiga. Muchas gracias. Oremos. Padre, te doy gracias por esta palabra. Te alabo y te bendigo, Señor. Gracias, Señor amado, por este tiempo que hemos dedicado a ti y a tu palabra, al estudio, Señor amado, de tu palabra. Y cuán grosso sentimos, Señor amado, entender y comprender que las pruebas, Señor amado,
son el recurso que tú has provisto para estar examinándonos constantemente cómo vamos avanzando en nuestra vida cristiana, en nuestra fe cristiana, en nuestra confianza en ti, en nuestra personalidad, en el desarrollo de nuestro carácter y madurez en nuestra vida, Señor. Muchas gracias por las pruebas que hemos vivido, que hemos pasado y las pruebas que vendrán, Señor. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos y te glorificamos. Amén, aleluya. Amén. Dios me lo bendiga, mis amados hermanos. Muchas gracias por haber atendido. Muchas gracias. Espero que realmente esta palabra pueda traerle a usted bendición. Dios los guarde.